Dios les bendiga, hermano. Estamos en esta clase, en esta enseñanza. Hoy vamos a empezar por leer un texto en la palabra antes de comenzar la clase. Segunda de Timoteo 3:16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Así. Vamos a comenzar por ahí siempre porque es necesario que podamos entender y saber cuál es la importancia de la palabra para nuestras vidas. La importancia del testimonio de Jesús para nuestras vidas. Saber y conocer que hay vida en nosotros, porque la palabra es vida. La palabra transforma nuestras vidas. Estar sujeto a la palabra y al Espíritu es tener vida en nosotros. Este nuevo tema, la cruz en relación al asunto de la vida, va a estar ubicado en Deuteronomio 30, 11 al 20. Es la primera lectura para todos nosotros y para ustedes. Hebreos 11, 14 y 15. Y Apocalipsis 1, versículo 18. Filipenses 3, versículo 10. No sé, amada esposa mía, si quieres hacer una introducción de lo que es el testimonio de Jesús para continuar la enseñanza de lo que fue la última clase, lo más importante. Bueno, hablábamos ayer, continuábamos ayer con lo que era la controversia sobre la vida, ¿no? Y hablábamos que la sangre y el espíritu siempre están juntos y la muerte y Satanás van de la mano también. Y el enemigo lo único que busca y trata de hacer es querer destruir nuestra comunión con Dios Padre, y de lograrlo lo que quiere hacer es destruirnos. Entonces tenemos que entender que la guerra espiritual o la batalla por la vida en esta controversia es que nosotros como iglesia, como esposa del Cordero, se ha encontrado en absoluta plenitud triunfante de vida. ¿Cuál vida? La vida de Jesús. ¿Amén? Entonces, debemos de estar claros de esa relación. Donde está la luz, sea la luz, está la vida. Amén. Donde está la vida, está la luz. Es una relación inseparable, como la sangre y el Espíritu Santo, como la palabra y el Espíritu. Pero en esa relación o en esa batalla por la vida, también debemos conocer el enemigo y saber que hay una relación entre la muerte y Satanás, que van a anteponerse a la vida. Va a haber una lucha, hay una lucha en el mundo entre la vida y la muerte. Si tenemos vida, tenemos el testimonio de Jesús, no hay muerte en nosotros. Una cosa es absoluta, que la vida es un sentido espiritual. Solo se puede tener como resultado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo en base a la cruz podemos tener esta vida, en base a su muerte y por su resurrección. Esta vida eterna es dada a aquellos que creen. Cuando recibimos esta vida eterna, quizás no hay el sentido de conflicto de esta guerra que está llevándose a cabo en otro ámbito. Y la razón para esto es imposible, es simple, en el asunto del don de la vida eterna. El Señor Jesucristo fue quien peleó esta batalla en la cruz, y nosotros recibimos esa vida eterna por fe al aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. En pocas palabras,
nosotros comenzamos a gozar de la gracia, del don de Dios, una vez que nosotros nacemos de nuevo. Recibimos vida, viene la sangre del Cordero y nos limpia. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ya el Espíritu de resurrección es puesto en mí, en ti, en nosotros. Ya empezamos y debemos de entender que comienza un nuevo tiempo en Cristo Jesús, todo hecho para Él y por Él. Y que nosotros vamos a recibir esa gracia, ese gran regalo llamada vida eterna. Ese es un aspecto de la cruz en este asunto de la vida, cuando nos asimos objetivamente de la cruz. Recibimos esta vida eterna. Pero hay otro lado, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, obrando en nosotros subjetivamente, resulta en una vida más abundante. Las palabras de Cristo en Juan 10:10 fueron: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque eso es lo que tenemos, hermanos, y vamos a tener vida en abundancia. Lo que Él hizo en la cruz requiere de lo que Él hizo por nosotros. Se ha hecho real en nosotros. Lo que Él hizo en la cruz, totalmente destruyendo a ese viejo Adán, debe ser llevado a cabo en mí, en su cruz. El Señor Jesús trató con nuestros pecados y en base que Él ha tratado con Él y al creer en su obra expiatoria, recibimos esta vida eterna. Pero Él también trató con nuestro yo en la cruz. Y este es algo que tiene que ser hecho real en nosotros progresivamente. Recibimos vida eterna como un regalo por lo que Él hizo por nosotros. Pero ahora esa vida abundante es obrada en nosotros progresivamente a medida que la cruz trata con nuestro yo. Significa que nosotros tenemos que morir en la cruz y resucitar en la cruz. Amén. A medida que el poder de la cruz trata con nosotros, se abre un camino para que la vida sea expresada en una forma mayor. Es que el yo que estorba la vida, que impide su expresión plena, es la vida natural que obstruye el camino de esta vida eterna. El hombre natural debe de morir. Nuestro yo debe de morir para que seamos hombres espirituales, que estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que reconocemos desde un principio que el problema no es Satanás, sino el yo. El problema somos nosotros. Debemos de nacer de nuevo. Morir a nuestro yo es morir a la carne, al hombre carnal, al hombre natural, y convertirnos en algo nuevo, en el hombre espiritual que debemos de ser en Cristo Jesús. El yo viene a ser una herramienta de Satanás, piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual Pablo dijo: no proveéis para los deseos de la carne. Eso está en Romanos 13:14. Porque la guerra espiritual no es echar al diablo de la ciudad, sino es una batalla para que la vida sea expresada. Y ya que es que el yo que obstruye esa expresión, entonces es la obra de la cruz la que trata con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de morir en el yo. El problema no es echar a las tinieblas y sacar y reprender a los demonios y al diablo. El problema que tenemos nosotros como hijos de Dios es que debemos de mantenernos en la vida. Ya lo dije ayer con el testimonio de Jesús. Cuando nosotros estamos en la vida, tenemos el testimonio fiel, no estamos en las tinieblas y no estamos ni durmiendo ni muertos. Significa que a Satanás no nos puede tocar, no nos puede atar, no nos puede destruir, no nos puede dividir entre la relación que debemos de tener entre el Espíritu Santo y nosotros. Ese es el objetivo del yo, que es como piedra de tropiezo, y Satanás y la muerte. Destruir mi relación con Cristo.
destruir mi altar y mi comunicación con Dios. No se lo debemos de permitir, porque si no, la muerte estaría ganando a la vida y la vida retrocede. Es la vida natural obstruyendo esta obra. Así que lo que ha sido hecho por nosotros debe ser hecho en nosotros. Él es el que va a hacer la obra transformadora, el Espíritu Santo en nosotros. A medida que esto es hecho, la vida llega a ser cada vez más y una progresión gloriosa. Debemos de ir creciendo espiritualmente. Debemos de ir madurando espiritualmente. Adán no maduró. Adán no creció. Adán no entendió la obra redentora de Cristo y del Espíritu Santo, la obra de Dios en él. Llega a ser un gozo que va creciendo en expresión de plenitud. A medida que lo que Cristo ha hecho en mí en la cruz, ahora es hecho en mí, el fluir de la vida va creciendo. Son ríos de agua viva. Es el poder de Dios, el poder de la palabra. La palabra es ancha y profunda. Debemos de recibir esa vida. La vida es la palabra. La palabra nos transforma. La palabra es vida. La palabra son ríos de agua viva. Sabemos que hay un desorden en la creación y debemos reconocer con este estado de desorden que Dios no está unido a Él. Él no tiene nada que ver con el desorden. Cuando Adán pecó, se convirtió en un tipo diferente de hombre. El orden, la función de su vida fue cambiada. Dios echó al hombre del jardín y puso el querubín y la espada ardiente que le decía al hombre, tu clase no puede volver a mi presencia. Así que en este desorden de la creación, con el cual Dios no está unido, este desorden no está de acuerdo a la mente de Dios, pues ha cesado de expresar lo que Dios quería. Ese orden es contrario a la intención de Dios, el desorden. Por lo tanto, Dios no está asociado con él de ninguna forma. Pero segundo, hay una asociación definitiva de Satanás con ese estado de desorden. Dios no está conectado con él en ninguna forma tampoco. Pero Satanás está conectado definitivamente con ese estado de muerte y de destrucción. Estamos hablando de lo que es muerte, pero tú sabes que no hay algo pasivo. Es confusión, caos y desorden. Eso es lo que estamos viendo en nuestra congregación. Esos son los hermanos que estamos viendo en confusión, en caos y en desorden. Para sumar y decir en pecado. Dios no quiere una iglesia babilónica, no quiere una iglesia en desorden. Dios quiere ver la vida de su Hijo amado en ella. El testimonio de Jesús en ella y en nosotros, colectivamente e individualmente. Hay fuerzas obrando que no son las fuerzas de la vida, sino de la muerte. En otras palabras, la muerte está obrando y Satanás está asociado con él. Hay siempre y en todo tiempo un ataque contra la vida, contra la iglesia, contra nosotros, contra el testimonio de Jesús. Porque Satanás sabe que si nosotros como iglesia y como individuo no somos una expresión y testimonio del hecho de que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces ya no hay razón más para que llamemos la iglesia. No somos nada sino un sistema religioso. Si no está la vida en la iglesia, si no está la vida en nosotros, está la muerte. Significa que somos un sistema religioso, un sistema muerto. Estamos dormidos, estamos muertos. Porque no está la vida, no está el testimonio de Jesús, no está el espíritu de resurrección. Debido a esto surge una gran necesidad y esta necesidad se multiplica. Primero, debe haber un rechazo judicial de este estado de desorden. Debemos de renunciar a él. Debemos dejarlo en la cruz, morir y resucitar con Cristo Jesús en la cruz, en el altar. La sentencia debe ser pasada sobre él y bajo el juicio, este desorden debe ser puesto fuera de la vista de Dios. Debe ser puesto en un lugar donde está enteramente bajo el embargo divino. Se lo entregamos al Señor y ahí se queda. Donde ninguna parte de él
es aceptada por Dios. Esto fue necesario como un paso primero para que todo lo que Dios iba a hacer en este nuevo orden, Dios pasó la sentencia sobre la creación en la cruz de Cristo. Si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, no podemos tener ataduras, no podemos tener pecado. Somos nueva criatura. Vino la sangre y me limpió y vino a morar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ese antiguo orden de confusión y muerte ya había sido tratado. Ha sido puesto a un lado por medio de la cruz de Cristo. Y ahora nada de él es aceptado en la obra de Dios. Sabemos que Dios efectuó esto con la nueva creación por medio de la cruz. Dios no va a aceptar nada del hombre natural. Es esta nueva vida. Así que es lo primero que tiene que ser hecho. Lo primero que tiene que ser hecho es que debe de morir nuestro yo y nuestra vida natural. Debemos de ser nueva criatura y ya somos hombres espirituales y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo segundo, la destrucción actual y potencial del poder de la muerte y de Satanás debe ser llevado a cabo. Dios ya lo hizo actualmente en el Señor Jesucristo. Él destruyó la muerte y aquel que tenía poder sobre la muerte. ¿Quién es el diablo? La palabra destruyó es traducida de una palabra que significa ser traído a nada. La muerte debe ser traído a nada. Y eso significa lo que algunas personas piensan que significa. A veces cuando hablamos de destruir las obras del diablo, pensamos que significa sacarla fuera de la existencia. Pero esta palabra no significa esto. Traerla a nada significa que es la intención de Dios. Es que no puede obrar más, que no nos puede afectar, que no nos pueda destruir, que no tiene poder sobre nosotros, que no pueda hacer su obra en nosotros. Porque si está la vida, ya Cristo lo venció en la cruz. Amén. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo se refiere, el diablo no puede operar. Él no puede tocar a Jesús personalmente. En su cruz, en su propia persona, Jesucristo no solo destruyó a la muerte, sino destruyó la persona de la muerte. Lo venció a Satanás mismo. Entonces, Él en su propia persona hizo esto. La única forma de que Satanás pueda tocar a Jesús ahora a través de nosotros. Cuando nosotros caemos en desorden y en pecado, la muerte y Satanás nos toca a nosotros y toca el testimonio de Jesús. La vida retrocede y empieza a avanzar la muerte en nosotros y en sus miembros, individualmente y colectivamente como iglesia. No tiene poder para tocar a Jesús con muerte, ni con ninguna otra arma. A través de su muerte Jesús destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte. Eso fue hecho actualmente en Jesús. Pero la otra palabra que usamos fue potencial. Esa destrucción potencial de la muerte y Satanás fue en favor de los santos. Eso es algo que ya ha sido asegurado y podemos entrar en ello por fe y conocerlo en una forma progresiva. Ya es potencial en nosotros. A través de la cruz, por la vida del Espíritu Santo, es potencial. En cuanto a nosotros, no es un hecho actual que Satanás ha sido puesto abajo, pero en esto ha sido asegurado en una forma potencial. Si alguno está en Cristo, este potencial está ahí. En Cristo nosotros vemos la destrucción de la muerte y Satanás como un hecho, ya que ya ha llevado a cabo. Y por lo tanto, este es potencialmente hecho en los santos, en nosotros. Yo he sido predestinado para hacerlo conforme a su imagen y semejanza. Tercero, es que es esencial que haya una representación viva del orden divino. Un orden sin muerte y victorioso sobre Satanás. Debe haber un orden sobre lo divino, sobre el resto. Sobre la muerte y sobre Satanás. Un orden divino con el patrón del cual los creyentes tienen que ser conformados. No es suficiente que yo oiga esto. Yo debo de ver aquello en lo cual no hay muerte, que es victorioso sobre la obra del infierno. Es una necesidad que es satisfecha en el Señor Jesucristo.
Él, el Señor Jesucristo, es la representación de toda la nueva creación. No hay muerte, no hay desorden, no hay caída, no hay pecado. El nuevo orden, el cual debemos ser conformados. Nosotros debemos de ir hacia la perfección. Debemos de ser transformados en plenitud y en potencia y en poder y gloria por el Espíritu Santo. Dios tiene que obrar conforme a un patrón y Cristo es ese patrón. Así que conformidad a Cristo significa conformidad a un orden divino representado en el Señor mismo. Este es un orden en el cual nosotros somos conformados y debe de haber un patrón. Cristo es el patrón y el hombre debe ver eso. ¿Cómo lo va a ver? Te puedes preguntar, en ti y en mí, si ellos no lo van a ver en nosotros. Si ellos no lo ven en nosotros, somos una mal representación. El mundo debe ver ese orden divino y celestial en nosotros, para que el testimonio pueda permitir el Espíritu Santo tocar las almas y llevarlos al arrepentimiento. ¿Somos una maldición en vez de ser una bendición? Si no está ese orden divino. Repito, ¿somos una maldición en vez de ser una bendición? Cristo es la suma del orden divino. Muchas veces el pueblo de Dios no puede reconocer esto. Primeramente debemos de reconocer que Él es una persona. Antes que todo, Él es una persona divina. Y es en sí mismo la suma total y el resumen del orden celestial y divino. ¿Cómo lo vemos en la palabra para que lo podamos entender, hermano? El tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento, con su sistema regulado, ordenado, establecido y funcionando, representó y era un tipo de Cristo. Vuelvo a leer. ¿Cómo lo vemos en la palabra y lo podamos entender, hermano? El orden divino y celestial. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento, como un sistema regulado, ordenado, establecido y funcionando. Representó y era un tipo de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el altar, Cristo es el sacrificio, Cristo es el lino, Cristo es el oro, Cristo es la humanidad perfecta, Cristo es todo. Repito, el tabernáculo en el templo del Antiguo Testamento fue o es un sistema regulado, ordenado, establecido y funcionando. Representó y era un tipo de Cristo. Cristo es el sacerdote. Es usted y yo. Cristo es el altar, usted y yo. Cristo es el sacrificio. Nosotros debemos de ser sacrificio vivo. Nosotros todos los días cuando nos postramos somos el sacrificio. Cristo es el lino, Cristo es el oro, Cristo es la humanidad perfecta. Cristo es todo. Todo fue creado por Él y para Él. La iglesia fue creada por Él y para Él. La iglesia fue creada para que esté su testimonio, para que Él pueda vivir en Él. Si nosotros entramos en desorden, en pecado, retrocede ese testimonio, retrocede la vida y entra las tinieblas, entra la muerte. ¿Estamos durmiendo algunos o estamos muertos? Debemos estar muy cuidadosos con eso. Debemos estar muy atentos con esto. Es el orden de Dios y la Biblia dice esto, que todo sea hecho decentemente y en orden. Eso está en 1 Corintios 14 al 40, lo puede revisar, lo puede ver. Es un conjunto sistematizado, es celestialmente planeado y llevado a cabo. Cuando venimos a nuestro lugar en el orden divino, y eso requiere que haya una perfecta relación unos con otros. En Cristo somos equipados, todo funciona, hay una relatividad respecto a todo. Es un sistema divino maravilloso. La muerte y Satanás tiene su entrada cuando cualquier cosa relacionada con el orden divino es desobedecida. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis
Jesús señala cosas en la iglesia que eran contrarias a la mente y al propósito de Dios. Él les dijo, si ustedes no tratan con estas cosas, yo voy a quitar su lugar. Ustedes pueden seguir siendo religiosos, pero ya no son más mi iglesia. Y cuando permitimos esas cosas, hemos permitido la entrada de la muerte. Es fácil para la muerte sujetarse a la iglesia cuando hay desorden en medio del pueblo. Es muy fácil entrar, hermano, la muerte en nosotros. Muchas cosas que son hechas van a ser contrarias a lo que tú piensas. Pero todo tiene que ser hecho decentemente y con orden. No importa si tus sentimientos son heridos o no. Es la vida la que debe de ser expresada y si te molesta, te fastidia, muestra lo que tú quieres expresar en ti mismo. Mucha paz tienen los que aman la ley y nada los ofenderá. Salmo del 119 al 165. Solamente eres ofendido porque prefieres tu voluntad a la suya. Donde sea que esté, este orden no se toma en cuenta y es desobedecido, le hemos dado a Satanás una oportunidad para que él entre y destruya. Si la iglesia de Corintio es un ejemplo de un testimonio débil, y de hecho que sí lo es, la razón no es difícil de encontrar. Era un problema de desorden en medio de los creyentes. Allí había doble desorden. Había un desorden natural y un desorden espiritual. Y no debemos de permitir esto en nosotros. Y eso es lo que hizo que su testimonio fuera débil. Así que Dios debe tener en nosotros la representación del orden divino. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de resurrección, la vida en nosotros. Cuarto, es requerida una unión vital con Él, como algo básico. Y una vida continuamente y totalmente vivida en el Espíritu Santo. Que tú seas lleno del Espíritu Santo no es algo opcional, pues tú no puedes funcionar en este cuerpo sin el Espíritu Santo. No puedes ser conformado a este orden aparte de Él. Es solo por el Espíritu en unión vital con Cristo que hay este fluir continuo de vida de Dios. Todos aceptamos lo primero que es esencial. Esto es que es una unión vital con Él, es lo básico. Pero tan importante como eso es que debemos de ser la expresión completa de la vida. El Espíritu Santo tiene que ser permitido libremente fluir a través de nosotros. Así que la vida en el Espíritu Santo es el contraste divino al orden de la muerte que está bajo el poder de Satanás. Así como vimos que no fue en contraste al registro de la larga de la muerte, en el hombre la vida vivida en el Espíritu Santo es un contraste a la muerte de Satanás. Una vez nuestra vida está bajo la muerte por el poder de Satanás, la Biblia dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Caminábamos y respirábamos, pero todos estábamos muertos. Este desorden era activo y enérgico, pero Dios no estaba en él. Puede ser que estaba activo en una forma religiosa, pero era muerte. Yo no estaba ahí. Debemos de saber esto, que las personas más difíciles de alcanzar, de sacar de la muerte espiritual, son las religiosas, porque su religión lo ha puesto en una opción falsa. A ser religiosos, ellos se han engañado para creer que todo está bien, pero hay una expresión de la vida. Pero contra esto Dios ha puesto su nuevo orden, que está totalmente bajo su Espíritu Santo. Esto significa que absolutamente todo va a ser sometido al Espíritu de Dios. Nos vamos a mover sin Él. No nos podemos mover sin Él. Porque cuando lo hacemos, estamos actuando fuera de la unión con Dios. Significa que estamos actuando en la muerte. Estamos actuando con Satanás. Estamos actuando en el yo. Estamos actuando como personas naturales y no espirituales. Esto es todo el esfuerzo de Satanás. Toda su obra contra Cristo fue en él, actuará independientemente del Padre. Eso es lo que trató Satanás de hacer con el Señor Jesucristo. De romper esa relación entre el Padre y el Hijo. No puede o no podemos permitir que rompa nuestra relación
entre el Hijo y nosotros, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Y eso es dejar entrar la muerte en nuestras vidas. Tú y yo vamos a reconocer eso si nos movemos o actuamos, razonamos o funcionamos sin el Espíritu Santo. Si lo hacemos, estamos estamos fuera de la cobertura de Dios. No hay vida en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos debe guiar. El Espíritu Santo es el que nos debe enseñar. El Espíritu Santo es el que nos debe hablar. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer crecer a Jesucristo en mí y en ti. Es el que va a crecer el testimonio de Jesús en nosotros. Amén. Tú y yo vamos a reconocer eso si nos movemos, actuamos, razonamos o funcionamos en cualquier forma sin que nuestras vidas estén completamente sometidas al Espíritu Santo. Significa de que debemos estar sujetos a la palabra y al Espíritu, hermano. Si hacemos esto, vamos a actuar fuera del ambiente de Dios y vamos a terminar en la muerte. Si nos sujetamos a la palabra y al Espíritu, vamos a estar en la vida. Vamos a tener el testimonio de Jesús. Debemos de ser obedientes. Quizás tengamos buenas intenciones. Quizás nuestros motivos sean correctos. Pero hay muchas cosas religiosas hechas para Dios que no son hechas por el Espíritu Santo. Y traen una maldición. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Así que después de muchos años, él decidió ayudar a Dios. Y la maldición vino por esto. El Señor es bueno y Él tiene gracia y porque a veces es un asunto de ignorancia. Él es paciente con nosotros. Él quiere dirigirnos en un camino mejor. Pero eso de ninguna forma significa que Él acepta aquello que no es de el Espíritu Santo. Todo lo que vaya en contra de la palabra y el Espíritu, Dios lo rechaza. Todo tiene que estar en concordancia con la palabra y el Espíritu. Debemos de ser y representar ese orden celestial y divino que hablamos en la primera parte. En algún punto se puede derrumbar, o nos podemos derrumbar, que aquellos que están involucrados en él serán derribados y reconocerán que el gran porcentaje de la obra no va a ser tomada en cuenta. La cruz es la respuesta que incluye todo. Solo en la cruz de Cristo lo podemos lograr. La unidad entre el Espíritu Santo y nosotros, estar sujeto a la palabra y al Espíritu. Debemos de morir ese yo. Debemos de morir al hombre natural, a la carne. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es esta suma en la cruz. La cruz dice en términos muy claros que un orden religioso o un orden que procede del hombre en su estado natural debe